Todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una representación. Guy Debord, la sociedad del espectáculo. Hola amigas, amigos, amigues, ¿cómo están el día de hoy? Yo bien, hoy día sí estoy muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que creo que está boom en las redes sociales, la Ghiblificación. Todo el mundo se está convirtiendo en estudio Ghibli. A mucha gente durante la historia contemporánea le han gustado mucho las historias de estudio Ghibli, claramente por su estética, por su sentimiento a la hora de interpretar las películas, por su dibujo tan detallado y minucioso, por sus historias sumamente conmovedoras y sensibles. Pero lo que hoy día vamos a hablar es sobre cómo la IA puede representar un arte hecho a mano. Cuando necesitamos buscar información, aclarar una idea, incluso pedir una idea nueva, recurrimos a la inteligencia artificial para que nos dé alguna respuesta que nos pueda servir. Pero lo que yo quiero plantear hoy es cuál es el límite de la IA y cuál es el límite del arte a día de hoy. Y cómo la IA puede transformar el arte, ¿realmente lo transforma? ¿Lo puede matar? Hoy vamos a hablar de eso. Primero que todo, los mecanismos de la inteligencia artificial es copiar un bosquejo o un algoritmo y poder plantearlo en una imagen que ya esté creada. Hay una discusión muy grande respecto a cómo las imágenes siempre están mediadas. Es algo que dentro de la filosofía es un campo que ya está muy estudiado, que es cómo las imágenes siempre están mediadas por un artefacto tecnológico. Necesito tener una cámara fotográfica para poder tomar una imagen. Pero ¿por qué estoy hablando de fotografía si estamos hablando de la ghiblificación? Porque en este video voy a utilizar 3 autores que hablaron sobre la cuestión de la estética y de la inteligencia artificial. Susan Sontag, con el libro sobre la fotografía de 1977, en la sociedad del espectáculo de Guy Debord, del 1967, 10 años antes, y la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, del 1936. Volviendo al contexto actual, tenemos a muchos políticos, cantantes, actores, pidiéndole a la IA que hagan su imagen como al estilo de estudio Ghibli. Tenemos un montón de obras de arte generadas por tu celular en menos de 3 segundos. Pero a lo que quiero llegar yo es obra de arte. La obra de arte pierde su aura en la época de su reproducción técnica. ¿Y qué pasa cuando la técnica se perfecciona? ¿Qué pasa cuando tenemos imágenes de IA generadas que son exactamente iguales al modelo original? Walter Benjamin en su libro habla sobre la pérdida del aura. ¿Qué es el aura? Walter Benjamin prevé 2 escenarios para la obra de arte. Una que es el ritual, que es cuando esta obra de arte está escondida, cuando solamente el pintor y la obra de arte o el fotógrafo y la obra de arte sabe lo que está pasando. Y luego tenemos a la obra de arte cuando es expuesta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa con la exposición? ¿La obra de arte cambia según el espectador lo esté viendo? El aura es una cosa muy difícil de definir, pero para efectos de este video lo vamos a utilizar como lo propio, la esencia de esa obra de arte. Y la pregunta que se hace es, ¿qué pasa con esa esencia cuando la obra de arte se reproduce? Por ejemplo, tenemos esta escena de Toy Story cuando sale Buzz y se da cuenta que no es solo el Buzz, sino que se da cuenta que hay muchos Buzz, hay demasiados Buzz. Lo que plantea Benjamin es que esa obra se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque lo que hace inimitable esa obra es el aquí y el ahora. Y lo que tiene la imagen de la IA es una descontextualización, o sea, no sabemos el contexto ni la historia de cómo se generó esa imagen. Tenemos una imagen anónima que no podemos relacionar a nadie y la desvincula del cuerpo. Ya no tenemos una persona a la que podemos recurrir para ver esa imagen, ni podemos escuchar lo que quiere decir de esa imagen que generó, sino que tenemos una imagen en el vacío. En la sociedad del espectáculo de Guy Debord nos hablan sobre cómo el espectáculo puede medializar una imagen y puede generar imágenes de consumo. ¿Qué tiene que ver todo esto escrito en el 67 con Ghibli? Es que en este texto Debord nos dice que el arte puede prescindir de lo humano. Cuando un arte se masifica, ya no necesita de capital humano para poder producirse, porque el espectáculo nos invita a la inmediatez, a la rapidez y a la espectacularización de la vida. Ghibli nos retrata un poco el dolor, lo sensible, los detalles. El espectáculo no quiere eso. Cuando estamos en una época que necesita de tantas cosas, el sujeto que está viendo esto se convierte en producto también. El espectáculo mediático se vuelve mercancía y nosotros también. Por tanto, ¿qué hacemos cuando se nos ofrece generar una imagen de Ghibli en 3 segundos? Lo hacemos. Somos parte de ese producto, somos parte de esa mercancía y somos parte de la IA también. Por eso no podemos culpar solamente a la IA por hacerlo, también tenemos que preguntarnos nosotros como ya consumidores,
¿Qué estamos haciendo para ser parte de eso? Se nos despersonaliza, se nos descuerpa. Ingresamos a la escena de la tecnología. Ya no solamente somos mediados por una cámara, sino somos mediados por datos, por cifras. Y eso ya está, o sea, ya no podemos evitarlo. Como diría Sontag, ya la fotografía, o en este caso la imagen de Ghibli, no es algo sensible. Se nos ofrece lo inmediato, una experiencia sin emoción. Lo Ghibli ya no es Miyazaki, ni Japón, ni amor, ni infancia, ni política ecológica. Es una estética, algo que podemos ver y relacionar con Miyazaki. Pero perdimos todo el contexto social, todo el contexto político. Ya no necesitamos el contexto, solamente necesitamos que se vea como pensamos que es. No, solo necesitamos lo que pensamos que es Miyazaki, o en este caso Ghibli. Cuando pensamos en Ghibli pensamos en dulzura, en detalles, en cuidado. Pero cuando nos ponemos a crear imágenes de nosotros como Ghibli, no estamos pensando en eso. Lo verdaderamente esencial del estudio Ghibli es hacernos ver lo pequeño. El desayuno, el aire, el movimiento del cuerpo. Pero lo que parece ser que hace la IA es quitarnos todo eso y solamente dejarnos la estética. La nostalgia sin memoria puede ser peligrosa, porque nos hace romantizar la opresión, la violencia y toda aquella crítica que puede haber detrás de lo que estamos viendo. Nos vemos en un próximo video.